políticas, analista geopolítico, está basado en Berlín y es conductor del canal Demoliendo Mitos. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Queríamos arrancar esta nota, obviamente, con una primera caracterización de cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos a Caracas bombardeada por Estados Unidos y este secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Bueno, comienzo de lo más grande a lo más chico. Como contexto, presenciamos la crisis del viejo orden mundial unipolar a escala global con el surgimiento de nuevas potencias. Orden mundial unipolar hasta hace poco encabezado exclusivamente por Estados Unidos, el cual protagoniza una decadencia aceleradísima. ¿Sí? En ese contexto de disputas económicas dentro de los Estados Unidos, sociales y políticas, aparece Donald Trump como parte de estas disputas internas de los Estados Unidos y comienza un giro en la política exterior estadounidense con alrededor de 3 o 4 grandes cambios, plagados de contradicciones, idas y vueltas, movimientos espasmódicos, pero mal que mal quiere 4 cosas. Por un lado, el repliegue estratégico en Europa, abandonar ese escenario, abandonar la guerra en Ucrania. Por otro lado, una confrontación directa con China a través de Taiwán. En tercer lugar, algo bastante difícil, quiere menos énfasis en Medio Oriente, pero no puede abandonar Medio Oriente del todo debido a la política de Israel. Y en cuarto lugar, y ahora sí comienzo a responder sobre Venezuela, un endurecimiento de su política hacia el continente americano, no solo hacia América Latina, cuidado con esto, también quieren a Canadá como estado número 51 y por sobre todas las cosas quieren también a Groenlandia. Entonces, este endurecimiento hacia el hemisferio americano no solo acomete a los países latinoamericanos, sino a todos los países del continente, también de América del Norte. Bueno, así aparece finalmente sistematizada esta doctrina Monroe 3.0, Donroe, como la llaman también. Y dentro de este contexto, claro, aparecen los recursos naturales como uno de los objetivos de este endurecimiento hacia el continente, pero no solamente, sino que también aparece como uno de los objetivos la confrontación con China, por cierto, el principal comprador de petróleo venezolano, 80% del petróleo venezolano vendido a China, y naturalmente también un efecto de amedrentamiento de las potencias regionales, por sobre todas las cosas Brasil y México. Claro. Y acá comienza lo que yo caracterizo como una política de imperialismo descarado, ¿sí? Distinto de la política imperial estadounidense hasta ahora. Como ejemplos esto, desde la llegada de Trump al poder hasta ahora, más o menos un año, ya realizó ataques en Somalia, a principios del año pasado, en Yemen, donde debió retroceder porque no podían, aún con 2 grupos de portaaviones en las costas de Yemen, en Nigeria, en Siria y ahora en Venezuela. Sobre Venezuela, ya no solo acomete una operación para la captura, el secuestro del presidente, sino que inmediatamente después realiza una declaración sobre vamos a comenzar la gestión de Venezuela por parte de los Estados Unidos. ¿Sí? Todas estas como elementos característicos de esta política de imperialismo descarado. Al poquito tiempo, y de hecho esta ya la noticia de estos últimos días, incluso por delante de la de Venezuela, queremos también a Groenlandia y pronto vamos a comenzar una nueva ola de ataques contra Irán. ¿Sí? Esta la política, esta la tónica. Ataques por doquier, asesinatos extrajudiciales, intervenciones directas o indirectas, sin la más mínima justificación, más allá de estas paparruchadas sobre el narcotráfico, las causas bueno, a veces judiciales. incluso la democracia, o tonterías así, cuando incluso ya rechazaron la colocación de
Edmundo González o de María Corina Machado, con lo cual la justificación de la democracia también aparece como algo completamente de hecho, en falaz. esta conferencia que dio Trump de 1 hora, ni siquiera mencionó la palabra democracia. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo lees la respuesta de los países de la región latinoamericana, pero también de los países de Europa, insistiendo con el rol de Naciones Unidas, insistiendo con la importancia de las leyes internacionales ante un Estados Unidos que parece avanzar sin ningún tipo de cuidado ante estas reglas de juego internacional? Bueno, los países del mundo están respondiendo de acuerdo a su posicionamiento político en esta transición del viejo orden mundial unipolar hacia un nuevo orden mundial multipolar. Por eso la patética posición de Europa de no realizar una denuncia y siquiera en los comunicados de prensa de los presidentes, tanto de Macron, de Starmer, de Merz, de la propia Ursula von der Leyen, ni siquiera puede aparecer la mención explícita de Estados Unidos, ¿sí? Respecto a Ucrania, por ejemplo, machacan todo el tiempo con la soberanía, con la integridad territorial, con el respeto del derecho internacional. Bueno, acá presenciamos una violación de todo eso y ni siquiera pueden realizar una mención por el temor frente a los Estados Unidos. De cualquier manera, Europa hoy aparece en el basurero de la historia, ya desapareció como actor político internacional relevante. Rusia y China lo rechazan, lógicamente, y el continente americano aparece dividido en estas dos líneas entre los países con aún cierta autonomía de este imperialismo descarado de Estados Unidos, como México, como Brasil, como Colombia, los cuales rechazan todo esto, y después el resto de los países completamente sumidos a los designios del norte, con gobiernos de ocupación como el de Milei, como Kast, etcétera, etcétera. Esa es la reacción hasta ahora. Ahora, lo interesante de esto aparece en la creciente debilidad de Estados Unidos, porque, cuidado, porque acá puede aparecer como una potencia fuerte, un presidente bravucón, pero en realidad presenciamos una decadencia acelerada de Estados Unidos, destruyendo el orden mundial creado por los propios Estados Unidos a su imagen y semejanza. El orden mundial establecido comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando establecen las Naciones Unidas, las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y todo eso estructuralmente responde a los intereses de Estados Unidos. Acometer contra ese orden, generar la implosión de ese orden, en realidad representa una demostración de debilidad de los Estados Unidos. Y sobre el presidente Trump, el cual también aparece muy bravucón y muy, de alguna manera, como una especie de vaquero estadounidense, ¿no? Con estos ataques de macho y de Superman. Bueno, en realidad él presenta también una posición interna muy complicada, en parte por las disputas internas dentro de su gobierno, en parte por las disputas dentro de su propio electorado. Si no, recuerden las posiciones, por ejemplo, de referentes del movimiento MAGA, como Tucker Carlson, como Candace Owens, las cuales llaman abiertamente a abandonar las intervenciones internacionales, las intervenciones militares, porque esa representó una de las promesas de Trump en su campaña para su electorado: abandonar las intervenciones militares exteriores y establecer el foco en los tremendos problemas del de la sociedad estadounidense. Entonces, esta es la situación actual, y en el caso de Venezuela, el ataque para mí también en gran medida responde a, por un lado, las contradicciones, pero por otro lado a esta decadencia de Estados Unidos, esta debilidad y la falta de planificación estratégica. En Venezuela ahora aparece un gobierno encabezado por la vicepresidenta, tomando el poder después del secuestro del presidente, con lo cual institucionalmente el régimen aparece estable, las calles aparecen tranquilas, con manifestaciones en favor del gobierno, y los militares responden todavía al gobierno. Con lo cual, toda la intervención en realidad no generó más que un golpe mediático y ahora la necesidad de una obligada y necesaria negociación entre las partes. Ahora deberá comenzar, sí o sí, con Delcy Rodríguez a la cabeza, una negociación entre Estados Unidos y entre Venezuela. Algo propuesto por Venezuela desde hace mucho tiempo y, por el contrario, negado por Estados Unidos, pero ahora aparece forzosamente en esta situación.
Otra cuestión más respecto a esta falta de planeamiento estratégico, estos errores estratégicos uno tras otro de Estados Unidos en este periodo de decadencia. Hasta 2014 más o menos, hasta 2013, 2014, hasta la muerte de Chávez más o menos, Estados Unidos representaba por mucho el principal comprador del petróleo venezolano, petróleo además pesado, adecuado para las refinerías estadounidenses. Bueno, a partir de ahí comienza Estados Unidos con una política de sanciones y de hostigamiento contra Venezuela, y eso determina un repliegue de las multinacionales petroleras estadounidenses en Venezuela, y que hoy día el 80% del petróleo venezolano lo comercialicen con los chinos, ¿sí? Entonces, acá aparece un ejemplo claro de la falta, si quieren realmente el petróleo venezolano, entonces deberían comenzar una negociación y no sanciones y ataques, porque genera el efecto contrario. Lo mismo sucedido también en Irak, por recordar otra intervención. ¿Quién aparece a cargo de la explotación petrolera de Irak después de la intervención estadounidense del 2003? China también, ¿sí? Entonces, cuidado, porque en la burbuja de ilusiones de los medios hegemónicos en América Latina es tan asimilados y tan pegados a la línea de los medios estadounidenses. Puede aparecer Estados Unidos como fuerte, como omnipresente, pero en realidad presenciamos exactamente lo contrario. Claro. Ezequiel, te hago una consulta y ya te paso con mi compañero Beldi, que también te quiere preguntar. Yo sé que no es una pregunta fácil la que voy a hacer, porque estamos en un escenario que es más incierto, estamos frente a un imperialismo descarado, como llamaste a vos. ¿Cómo te imaginas el andar de este 2026 que recién arranca y ya arranca, bueno, en un escenario distinto al que conocíamos? No, en los últimos años el mundo aparece cada vez más cercano a una conflagración global. 2024 tremendo, el 2025 peor aún, y este 2026 ya comenzó, y esto, por cierto, en mis análisis, junto a otros analistas en mi canal, lo vaticinábamos desde hace tiempo. Vamos a presenciar un año todavía más belicoso, todavía más guerrerista, todavía más tenso, todavía más inestable que todos los años pasados, y de aquí a poco va a comenzar un nuevo ataque contra Irán. Deben acelerar además los tiempos por una cuestión evidente. Según todas las encuestas, en las elecciones de medio término el republicanismo abandonaría la mayoría en ambas cámaras. Entonces esto va a establecer inmediatamente un impedimento para que Trump pueda realizar ataques donde quiera. Claro. Obviamente el ataque de Irán no lo motoriza a Estados Unidos como tal, sino que lo quiere por sobre todas las cosas Netanyahu, y Estados Unidos lo acompaña. Probablemente vayamos a presenciar también una movida de Estados Unidos en Groenlandia. Europa reaccionará sumisamente, a pesar de que recuerden que Groenlandia representa una parte del reino de Dinamarca, el cual capitulará frente a Estados Unidos en el caso de una movida. Podría comenzar, a partir de este antecedente marcado en Venezuela por Estados Unidos, podría comenzar tranquilamente un ataque de China sobre Taiwán. ¿Por qué no? Si puede Estados Unidos sobre Venezuela, ¿por qué no puede China sobre Taiwán? Si Taiwán representa una parte de China. Esto, los chinos quizás no cometan ese error, pero podríamos presenciar eso. Y en el caso del escenario europeo, aparece claramente una guerra perdida por Ucrania, por los países de la OTAN. Estados Unidos ahora está abandonando este escenario. Rusia generó esta posibilidad en un acuerdo con Estados Unidos de que Estados Unidos abandone esto dignamente como un mediador de la guerra en Ucrania, cuando en realidad la guerra en Ucrania comenzó precisamente por la expansión de la OTAN encabezada por Estados Unidos hacia Rusia, pero ahora lo abandona como un mediador, con lo cual un año más que caliente comienza, y ya comenzó con todo. Claro. Ezequiel, buen día. Mariano Boric te saluda. En algún momento mencionaste a Europa y dijiste que está totalmente desdibujado en todo en este escenario. Pero si hablamos de Europa, hablamos de un montón de liderazgos dentro de Europa, que a mí me parece que está bueno hacer foco, sobre todo porque también la Argentina, en nuestro caso el presidente Javier Milei, le gusta coquetear con algunos de esos liderazgos. De hecho, está hablando de un viaje inclusive al Reino Unido para abril, mayo de este año. Digo, ¿cómo notás que se están perfilando esos liderazgos dentro de Europa? ¿Se puede hablar de
única Europa? ¿Se puede hablar de muchas Europas, una grieta en Europa? ¿Cómo lo analizarías? Los líderes europeos presentan en promedio una imagen positiva del 15%. Tanto Macron, con toda Francia prácticamente en contra suyo, Merz, elegido hace poquito con una imagen positiva del 15%, primer partido en las encuestas, la alternativa para Alemania, uno de los partidos de la nueva extrema derecha, Starmer en Reino Unido, desastroso también. Ursula von der Leyen básicamente capitanea la Unión Europea sin mandato popular. El deterioro socioeconómico de Europa presenta matices ya escandalosos. Mismo ahora en Berlín, 45.000 hogares en este momento sin luz desde el sábado, supuestamente por una suerte de ataque, un sabotaje, pero el año pasado lo mismo, con problemas en el suministro de agua para principios de año, un crecimiento de la pobreza tremendo, inflación, una desindustrialización acelerada y un camino directo hacia la guerra con Rusia. Esas las dos patas del discurso de los líderes europeos. Por un lado, ya no podemos responder al estado de bienestar con nuestras economías, y por otro lado, debemos generar el rearme por la amenaza rusa, en el caso de Alemania con un programa de rearme de 500.000 millones de euros, en el caso de la Unión Europea en su conjunto, otro programa en paralelo de 800.000 millones de euros, con una población cada vez más empobrecida. Que en este contexto Milei comience relaciones con Reino Unido, verdaderamente para cualquier persona con dos dedos de frente y el mínimo conocimiento de geopolítica solo puede generar risa, ¿sí? Argentina y Argentina parece en una situación parecida a la de los años 30, 1930, con el pacto Roca-Runciman, aferrado a un orden en decadencia, encabezado por Estados Unidos, como en aquel entonces aferrados al Imperio Británico, cuando aparecen grandes nuevos actores, ya prioritarios en lo económico, pero cada vez más también en lo político y en lo militar, como China, como India, como Rusia, cada vez más aliados entre sí. Brasil, por lo menos, está en este sentido en la región acompañando esta línea inteligentemente. México realiza una negociación, un pivoteo interesante. No puede abandonar, lógicamente, México por completo su relación con Estados Unidos, pero sí establece una relación de respeto de su soberanía y de actividades económicas con China y con otros países de los BRICS a la vez. Esa es la situación global. Cualquier cosa llevada a cabo por el gobierno de Milei representa un esperpento, como su propio gobierno representa un esperpento. Acá no aparece mucha posibilidad de análisis racional, geopolítico, responde sencillamente a la sumisión absoluta de los Estados Unidos y bueno, y en parte a la locura personal de Milei también, ¿no? Sí. Discusión aparte. Es el único análisis posible. Bien, Ezequiel, la verdad que hemos tocado un montón de temas. Tengo que contarte que el chat te ama, sigue tu canal Demoliendo Mitos. Te agradecemos esta comunicación con el Destape y probablemente te volvamos a llamar en este mundo más convulso y más intenso. Así que muchas gracias. Un placer, cuando quieran, de vuelta. Chau, chau. Perfecto, hablamos con Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas, analista geopolítico basado en Berlín y conductor del canal